Mucho gusto. Vamos con el episodio de esta semana. El tema que voy a estar trabajando, lo he titulado Yo versus el yo falso. Entonces, en algún punto en el proceso de crecimiento del niño, recibe mensajes sobre sí mismo, sobre otras personas y sobre relaciones. Estos mensajes pueden ser enseñados o pueden ser captados. Pueden llegar a través de lo que directamente se dice o de lo que ve que se hace. O también puede ser de lo que no se dice y de lo que no se hace. Por lo general hay una combinación de muchos factores. De modo lento, pero seguro, y del todo inconscientemente para el niño, o bueno, para la niña, van llegando estos mensajes. Tanto el niño o la niña que han recibido mensajes negativos comienzan a pensar o a sentir que no son aceptados o que no son amados siendo del modo que son. De hecho, pueden también pensar, he intentado de todas formas recibir aprobación siendo de esta forma o siendo de otra forma. Por tanto, solo puedo ser aceptado y amado si paso a hacer algo distinto y si paso a ser alguien distinto. Algunos sentimientos muy necesarios no llegan nunca, tales como la sensación o el sentimiento de seguridad, de aceptación, de pertenecer y de valer. La necesidad de ser amado y de aprender a amar no está siendo cubierta y por eso empieza a desarrollar una sensación creciente de ansiedad. También comienza a experimentar sensaciones de inseguridad, de falta de valor y de ser una persona desagradable. El niño o la niña empieza a subir por el sendero angosto, por el sendero tortuoso, y empinado del procurar ser otro distinto de lo que él es o de lo que ella es, de su esencia, de su naturaleza, digámoslo así. La tragedia es que el yo, ese yo real, ese yo verdadero, digámoslo así, o esa parte importante o esa columna vertebral de la personalidad no tiene oportunidad de ser desarrollada, sus talentos únicos no comienzan a crecer, a florecer, a manifestarse, entonces el verdadero yo se niega, es aplastado y en su lugar aparece una clase de falso yo. Entonces todas las energías emocionales que deberían estar direccionadas o dirigidas hacia el desarrollo de su naturaleza, de su personalidad, de su temperamento, son usadas ahora para crear una imagen falsa e idealizada de sí mismo. La primera idea que tenemos que entender respecto al yo versus el yo falso es que delimitemos o definamos en qué consiste el falso yo y el yo real o el yo verdadero. Entonces, podemos decir que el falso yo es una imagen que uno idealiza, errado, equivocado, que resulto pensando que debo, digamos que, expresar o manifestar para sentir o para que las personas externas me amen
y me acepten. Como he sido programado para creer que nadie va a amarme, si se dan cuenta de cómo soy realmente, entonces procuro llegar a ser una persona falsa para conseguir amor y para conseguir aceptación. También podríamos decir que esta idea es el tema de las máscaras o utilizar como un comportamiento o una actitud que no va conmigo, pero que a fuerza de poder ser aceptado, de ser admitido, pues comienzo a actuar. Ahí es el punto de la actuación, ¿no? Comienzo a mostrar algo que realmente no soy, pero que pareciese que es necesario actuar de esta forma para poder encontrar vinculación, conexión y demás. Tenemos que aceptar que lo nefasto de todo lo que acabo de mencionar es que el yo verdadero se queda atascado a un nivel infantil. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Y esto explica por qué algunas de las cosas totalmente infantiles que salen de nuestra personalidad. Aunque yo sigo creciendo físicamente, internamente, sigo teniendo comportamientos infantiles, comportamientos de un niño. Permanecemos en el pasado, puede suceder eso, a algún punto del mismo, o sea, en el pasado o en un punto de ese pasado, y nunca crecemos, si nunca avanzamos las etapas, así como, bueno, creo que esto ya lo he mencionado en otros episodios, pero no vale la pena remarcarlo o recalcarlo. Cuando digo aquí o cuando menciono que nunca se crece es quedarse en una etapa infantil, es decir, aunque el cuerpo sigue desarrollándose, es como si internamente se estancara el proceso de crecimiento y desarrollo natural. Es decir, nunca se pasa a la adolescencia y nunca se pasa a la adultez. Se queda uno entonces en un estado infantil y, y lo perpetúa en el tiempo. Entonces uno puede tener 20, 30, 40 o 50 años y seguir teniendo actitudes de un niño de 5 años o de 6 o 7, ¿sí? O ser como un adolescente, siendo que ya como que el cuerpo, la fisionomía, el lugar donde estoy, aun cuando tengo hijos, tengo familia, sigo comportándome como si fuese un niño pequeño o un adolescente, cuando ya pues obviamente tanto la parte externa como interna me dice que eso no debería ser así. Aquí hay otro tema importante que mencionar y es el falso yo y los sentimientos. Entonces, en esta nueva construcción o en esta construcción que he ido levantando, producto de las experiencias, de las situaciones que me han impactado, eh, está muy conectado esto con lo que venía hablando de las semanas anteriores con respecto al perfeccionismo, porque evidentemente el perfeccionista tiene grandes problemas con este tema, porque su imagen del falso yo es una persona que nunca admite que experimentar ciertas clases de sentimientos puedan ser posibles o puedan ser, digamos que, factibles. Llega a tener una imagen mental como que es una persona tierna siempre, una persona que sea manejable, una persona suave, es decir, una persona pasiva, linda, una persona blanda, que no manifiesta sus emociones. Está bajo el control emocional más rígido. En general, una persona perfeccionista no expresa emoción alguna. O sea, esconde, neutraliza, como que si es necesario, mm, aplasta, sumerge, si se puede utilizar la expresión, sus sentimientos, porque no los percibe como algo natural. De hecho, parece salido de la realidad. ¿Sí? Es como
equivocado manifestar alguna emoción que considera que es negativa, ¿no? Que es mala, que está mal. Y esa es la parte interesante de este punto, ¿no? En cuanto a los sentimientos de ese falso yo que se ha construido. Entonces hay personas, o uno puede llegar a pensar que hay sentimientos que son malos y sentimientos que son buenos. Lo real es que los sentimientos son eso, sentimientos, ni más ni menos. Son las consecuencias de toda una gama de cosas que salen de nuestra personalidad. No hay emociones que sean malas, negativas, o que sean corrompidas, sucias, equivocadas. Lo que hacemos con las emociones que tenemos o que experimentamos, eso sí se puede determinar como una acción mala o una acción buena. La forma en que las usamos o las usemos decide si nos van a beneficiar o nos van a destruir. Las emociones en sí son una parte muy importante de nuestro equipo personal, es decir, las emociones son muy importantes en la construcción de la personalidad y no debemos como aplacarlas, disminuirlas o condenarlas, si me sirve o si se entiende la expresión que quiero decir. Las emociones son buenas en el sentido que ellas me alertan o me muestran que algo no está en orden. Entonces, una emoción que el falso yo considera generalmente como mala es la ira. La ira a veces se considera como un sentimiento que no se debe expresar. Y ese sentimiento puede echarnos a perder, porque no hemos aprendido, obviamente, a expresarla apropiadamente. Todos podemos aprender a hacer de la ira una expresión apropiada que sea aceptable y obviamente que manifieste lo que pensamos, lo que queremos, lo que deseamos, sin ser como conflictivos, críticos y destructivos. Evidentemente se puede lograr eso. Lo que importa es el modo de usar la ira, cómo se expresa y cómo se resuelve. Pero cuando se tiene esta imagen irreal y equivocada del falso yo, se niega a experimentar o a expresar sentimientos de ira. Pasamos a ser el blanco perfecto para un naufragio emocional y puede uno, digamos que terminar o llegar a experimentar depresión. La ira mal manejada, mal direccionada, puede acarrear depresión. O sea, complejiza más el sentimiento o la emoción. De hecho, la ira puede generarnos resentimiento, rencor, puede llevarnos a la malicia, a ser malos, a tomar un comportamiento destructivo, tóxico, dañino, ¿sí? Lo extraño de esto que estoy diciendo es que a menos que aprendamos los medios de expresar y resolver la ira, vamos a terminar o vamos a estar rencorosos, resentidos. Es importante mencionar que aquel que está luchando con el perfeccionismo, que si de pronto quien está viendo o escuchando este tema, de pronto eh, ha escuchado lo que he venido hablando del perfeccionismo, porque pues la idea no es como volver a retomar temáticas que ya se han mencionado. Sí es importante que pueda volver a escuchar pues, para que tenga el contexto completo de por qué hablamos del perfeccionismo. Y una persona que tiende a luchar o a tener como esa tendencia a ser perfeccionista, le cuesta mucho expresar la ira. Y de hecho le es difícil aceptar y admitir que está irado. Lo niega y se aleja de sí mismo o de su yo verdadero lo más que puede
Y lo que genera esto, de esa actitud de negación y de alejamiento, es que vaya progresando algo que puede ser conflictos de relaciones. Obviamente eso va a afectar las relaciones que el perfeccionista tiene. Y bueno, las relaciones en todos sus sentidos, ¿no? O sea, no solamente una en particular, ¿no? Relación de pareja, no precisamente esa, sino relación padre-hijo, hermanos, eh, jefe, trabajador, las relaciones que pensemos. Una persona que se resiste a entender que está irado y que debe trabajar con esa emoción que le está diciendo que algo no está en orden, pues puede terminar o puede también llegar a resultar en enfermedades físicas, pues a veces complicadas y muy dolorosas. Otro aspecto que tenemos que hablar del falso yo es el conflicto. Aquí ya lo hemos ido como medio tocando, pero vamos a ser más puntuales. Y el falso yo nos hace creer o considerar que debemos llevarnos bien siempre con todo el mundo. Que todo el mundo nos ha de querer y que no debe haber nunca conflicto alguno. Aunque no es posible trabajar con todos, y me da un poco de risa esto porque pensar en esa utopía de que uno nunca va a tener conflictos, pues es vivir en el mundo del nunca jamás, ¿no? De Disney, de la imaginación, de la fantasía, porque la realidad nos muestra que pues, van a haber conflictos, eso es parte natural de la vida. Pero si uno va con esa perspectiva de que tengo que llegar bien con todo el mundo, que no puede haber conflicto, aunque no es posible trabajar con todos, esto no significa que tengamos derecho a sentir resentimiento contra nadie. Es muy diferente el hecho de saber que puede haber conflictos, pero no tengo que tomarme el conflicto de manera personal, ¿no? O sea, como engancharme con una situación de conflicto. De pronto ni con la persona, sino con la situación. A veces tengo que resolver la situación, no atacar a la persona. Y ese es el problema del falso yo, ¿no? Nos enfrentamos con diferencias reales, con conflictos reales, y amamos, y si nos interesa tener buenas relaciones, pues vamos a confrontar a las personas con quienes tengamos conflicto en una actitud de amor, en el sentido de tratar de solucionar nuevamente la situación. Es decir, no personalizo o no personifico la, a la persona, o sea, no miro a la persona, miro la situación. Y evidentemente, pues si la persona está mostrando una actitud equivocada, pues debo intentar pues confrontarla y buscar la mejor solución. Y esta frase me parece muy interesante y espero que la puedan como que remarcar y tener presente, y es: hay ocasiones en que la solución o la mejor solución que uno puede llegar a tener en cuanto al conflicto es estar de acuerdo en seguir en desacuerdo, de modo que no seamos desagradables. ¿Sí? Podemos llegar a comprender y entender que no vamos a estar en un acuerdo, pero porque no estemos en un acuerdo no indica que no podemos llevarnos bien. A grandes rasgos es eso, ¿no? Porque ya lo acabé de mencionar, porque a veces nos enganchamos con la persona y queremos que la persona nos tome en cuenta el comentario o la opinión que tengamos, que la valore, y pues no está obligada a hacerlo. Y esa es la idea, ¿no? La idea es entender eso. Las personas no están obligadas a considerar que todo lo que yo diga es correcto, es bueno, está bien. También podemos disentir, estar en desacuerdo sin ser desagradables. ¿Entender o qué? No estamos de acuerdo, listo. Respeto tu posición, tú respetas la mía, pero no vamos
a dañar la relación o no vamos a alejarnos porque no estemos de acuerdo en alguna situación o en alguna circunstancia que estemos atravesando. Finalmente, en cuanto a este tema del verdadero yo o el yo y ese yo falso o esa construcción que yo voy generando a raíz o a partir de las relaciones que he tenido, donde tal vez he llegado a la conclusión que tengo que ocultar o esconder lo que realmente pienso o realmente siento para no generar conflicto. Y no está bien eso. Hay que manifestar lo que uno siente, lo que uno piensa y estar abierto a que los demás no estén de acuerdo. ¿Sí? Pero eso no indica que la postura sea equivocada. Obviamente, pues hay que evaluarlo. Pero debemos llegar a ese tipo de comportamiento. Entonces no debemos temer hacer frente a lo peor, a lo más feo, a lo más penoso. No tenemos por qué temer al expresar nuestros sentimientos de pena, dolor, soledad, lucha e incluso depresión. Algunas veces podemos incluso experimentar sentimientos depresivos cuando perdemos tiempo y energía tratando de ser ese falso yo, o sea, esa construcción, tratamos de mantenerla, digamos que andando, pues nos privamos del crecimiento y de la amistad. Recordemos que el falso yo es una ilusión de nuestra imaginación, una imagen aparente, una pésima representación de un superhéroe inexistente. Y cuando decimos de un superhéroe es un ser irreal, ¿no? Un ser que no es humano, ¿sí? Porque no tiene debilidades o sus debilidades han sido cubiertas por ese poder, esa capacidad. Entonces vemos que el falso yo viene a ser eso, ese ser superhumano o sobrehumano que trasciende lo humano y entonces él logra todo. Y entonces no se deprime y no se siente mal y no tiene ira y no siente soledad ni dolor ni lucha ni a veces se deprime. No, eso es de todos los seres humanos. Lo importante es manejarlo, comprenderlo, aceptarlo y a veces pues podemos llegar a la conclusión de que estamos en acuerdo de que no estamos llegando a ningún punto y que eso no tiene por qué dañar una relación, no tiene por qué acabarla o destruirla. Hay que replantear, hay que evaluar, mirar cómo podemos mejorar las relaciones. Con esto pues voy dando por terminado este tema, que es el yo verdadero o quién soy yo contra esa construcción que he denominado el yo falso, que ya pues es a través de lo que he ido mencionando en las primeras ideas, cómo se va construyendo ese concepto o esa idea que yo voy adquiriendo y que si no la modifico, pues obviamente va a seguirme acarreando daños no solamente emocionales, sino también hasta físicos y evidentemente relacionales. Les agradezco por haberse tomado el tiempo de escuchar, de prestarle atención a este tema y pues les invito a mirar las redes sociales, me encuentran como Consejería Emocional en Instagram, en YouTube, en TikTok, bueno, en todas las plataformas me encuentran como Consejería Emocional. Les agradezco que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio.